Hola chicos, bienvenidos a nuestra nueva clase. Como ya les introduje, hoy día vamos a seguir profundizando lo que sabemos de la iglesia, lo que es la iglesia. Y por eso les había propuesto ese pequeño video de 3 minutos de 3MC, del canal 3MC, en la cual se hace o trata de dar respuesta a qué es la iglesia. Varios de los conceptos que han salido de ahí son parte neurálgica de esta clase de hoy. La semana pasada, la clase anterior, habíamos hablado sobre las notas o características de la iglesia. Simplemente como para que no nos quede descolgado un tema con el otro, repasamos que habíamos dicho que la iglesia tiene 4 notas o 4 características fundamentales por las cuales es iglesia. O sea, la iglesia no puede ser ni una sola de ellas ni algunas de ellas, sino las 4 a la vez. Decimos, la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Y por cada una de ellas íbamos dando distintos aspectos que enfatizan el por qué es una, por qué es santa, por qué es católica y por qué es apostólica. Pero hoy vamos a seguir profundizando a la iglesia como un misterio. Ahora, decía recién el video que han visto que la iglesia significa el convocado, llamado, señalado, ¿no? La iglesia es la reunión de todos aquellos que hemos sido llamados, congregados por Jesucristo a formar parte de esta su iglesia. Por lo tanto, la iglesia, decimos básicamente que es un misterio. ¿Por qué? La iglesia está fundada por Jesucristo, fundada sobre sus apóstoles, querida por Él, o sea, es una intención de Jesucristo, y la iglesia se desarrolla en toda la historia humana. El misterio está en que todas esas gracias que Jesús nos ha ganado en la cruz se despliegan a través de la historia de una manera concreta. O sea, Jesucristo quiso quedarse concretamente en una comunidad y en gestos concretos, que van a terminar siendo los sacramentos, a través de toda la historia. Ese es el gran misterio de la iglesia. Desde Jesús a nosotros, hasta hoy y hasta el fin del mundo, hay una unión inseparable entre lo divino y lo humano. La iglesia tiene como estos dos aspectos de divino y humano. Una parte humana concreta en nosotros y en el mismo Hijo de Dios hecho hombre, pero a la vez una parte divina, porque la intencionalidad de la iglesia es la intención de Dios. O sea, nosotros en la iglesia hoy día seguimos haciendo lo que el Señor hizo y quiere que sigamos haciendo hasta el fin del mundo. Si bien Él es el único mediador que establece en el mundo su iglesia, ¿no?, la ha establecido como un organismo visible, ¿sí? Entonces tiene como esta doble validez de visible e invisible. Y se mantiene en una especie de sociedad que formamos todos los bautizados con una organización jerárquica en este cuerpo místico de la iglesia. Así como decía el video recién de esta imagen de la iglesia como un cuerpo en donde hay una organización. En nuestro cuerpo hay una organización. Y lo más importante es la cabeza, que es la que le da cohesión y movimiento a todo el resto del cuerpo. Entonces tenemos un grupo visible, pero también es una comunidad espiritual, porque estamos todos unidos en el espíritu. Y además una comunidad espiritual, no solamente entre nosotros que caminamos en la tierra, sino también la iglesia con los bienes en el cielo. Entonces, hay una comunidad humano-divina entre Dios y el hombre, entre Dios y sus hijos, los convocados, los llamados, ¿sí? ¿Y quiénes están llamados? Todos los hombres del mundo, ¿no? Hay una unidad que es visible y además hay elementos invisibles. Lo visible es esta comunidad que formamos como iglesia y esta organización también que tenemos como iglesia. El Papa, las diócesis con sus obispos, las parroquias dentro de las diócesis, las capillas, las congregaciones, ¿sí? Y los elementos invisibles que son el misterio de Dios actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de la gracia que viene con los sacramentos. Y además es una iglesia en acción, en movimiento y además en oración, en contemplación. Y por eso en esta gran unidad de la iglesia, este gran misterio termina de ser ya palpablemente misterio, porque es una iglesia
peregrina o militante, que seríamos nosotros que todavía caminamos en la tierra, una iglesia purgante que está en el purgatorio, purificándose para ya entrar definitivamente al cielo, y la iglesia triunfante que ya está en el cielo con María, los apóstoles y todos los santos, ¿sí? La palabra misterio hay que despegarle aquel significado de misterioso que tiene en la actualidad. Misterio viene de la palabra mysterion, del griego, que se la tradujo como mysterium o como sacramentum en el latín, ¿sí? Y de ahí viene nuestra palabra sacramento, o sea que es en el sentido de que la iglesia es ese signo visible de Cristo, que está en el cielo resucitado, pero sigue estando visible a través de la iglesia, concretamente, con gestos concretos, como decía recién, Cristo a través de su iglesia aquí en la tierra, ¿no? Entonces, ¿para qué está la iglesia? Toda su estructura, todo su ser está dirigido a la santidad de todos los miembros, ¿sí? Es decir, todos nosotros estamos llamados a ser santos, como es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor, que es santo, el fundador, que es santo, ¿no? Esto está obviamente muy vinculado a todo lo que estamos diciendo, al tema anterior. Fíjense, por eso arranqué con el tema de uno, Santa Católica, ¿no? Todos, universalmente llamados a esta iglesia, estamos llamados a ser santos como nuestra cabeza y unidos a Él de una manera indisoluble, ¿sí? En el cielo solo hay santos, siempre les digo. Por eso es que sabemos que la Virgen María prácticamente, por eso también se dice de María que ella también es figura de la iglesia, porque María nos ha precedido en santidad. Ella es la primera de las salvadas, podríamos decir. Es la primera de la iglesia que ya está junto con su Hijo Jesucristo en el cielo, donde todos estamos llamados. O sea, por eso la iglesia siempre presenta a María, a San José y a todos los santos como ejemplos de ese triunfo de Dios en nuestras vidas, al que nosotros también estamos llamados, ¿sí? Muy bien, seguimos. La iglesia es sacramento universal de salvación, lo habíamos dicho también en la clase anterior, por este misterio de la iglesia, en que la iglesia se transforma en un signo visible de la salvación de Cristo para todos los hombres. Y eso se ve particularmente en los sacramentos, ¿no? Signo de comunión y signo de sanación y salvación a través de la acción de Cristo y a través de los miembros de la iglesia, especialmente en los sacramentos, en los sacerdotes. Cuando el sacerdote da un sacramento, es el mismo Cristo el que lo está dando. Este tema de los sacramentos lo vamos a profundizar mucho más adelante en el tiempo. Muy bien, por último vamos a ver ¿qué imágenes habló el Concilio Vaticano II? Ustedes saben que los concilios son estas reuniones gigantes de congregaciones de obispos que se reúnen junto con el Papa a hablar algún tema de fe y moral, ¿sí? Generalmente son temas muy importantes los que se reúnen en concilios. Si no son sínodos locales, reuniones y demás. Pero un concilio tiene la palabra del concilio, los documentos que surgen de un concilio son magisterio de la iglesia, ¿sí? Porque son refrendados por el Papa y por todos los obispos del mundo en comunión. Esta foto que les pongo aquí en pantalla es la del último concilio, que fue en el siglo XX, alrededor en el año 65 terminó, que fue comenzado por el Papa San Juan XXIII y fue terminado por el Papa San Pablo VI. ¿Sí? Allí el Concilio Vaticano II generó muchos documentos, uno de ellos la Constitución Apostólica Lumen Gentium, que habla sobre la iglesia, creo que se los dije también en la clase anterior. Y allí, en esa Constitución, además de hablarnos de las notas de la iglesia, nos presenta primero que nada imágenes de la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo, de la cual se extendía bastante el video que vimos recién, y la iglesia como templo del Espíritu Santo. Rápidamente vamos a ir a la iglesia como pueblo de Dios. Dios, dice Pedro en su primera carta, ha adquirido para sí un pueblo. A continuación de aquel pueblo de la antigua alianza, hoy día ese pueblo ya no queda encerrado en un pueblo, ¿cómo se dice? Delimitado, diríamos, por una raza,
por una nación como era el pueblo de Israel, sino que es un pueblo de una raza universal. Todos somos llamados. Por eso San Pablo va a decir también, ya hoy día ya no hay judíos ni griegos, dice, para nuestra iglesia, porque todos somos llamados, todos estamos llamados a la iglesia. Y además somos un sacerdocio real, todos somos sacerdotes, ya lo vamos a ver más adelante en el bautismo, todos somos una nación santa, un pueblo santo, ¿no? ¿Cómo pertenecemos a este pueblo? Por la fe y por el bautismo. Jesús le manda eso a los apóstoles, vayan, enseñen a cumplir todo lo que yo les he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra cabeza, ya también lo veíamos la semana pasada, es Jesucristo, nuestro Señor, Rey, Dios, Salvador, ungido. Nuestra identidad, o sea, los que pertenecemos a ese pueblo, tenemos la libertad y la dignidad de los hijos de Dios. No somos hijos de cualquiera, somos hijos nada más, nada menos que del mismo Dios, hermanos de Jesucristo, y por eso herederos también y coherederos con Cristo, como hemos dicho antes. ¿Cuál es la ley que tiene ese pueblo? Obviamente los 10 mandamientos no fueron derogados por Cristo. Dice, yo vine a darles cumplimiento, dice Jesús. Pero además nos da el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos dirá Jesús en Juan 13:34. ¿Cuál es la misión de todos los que formamos este pueblo? Ser en el medio del mundo sal y luz del mundo, es decir, los que les demos sabor y lo que les demos luz al mundo, y lo que les demos esperanza y salvación a todos los que todavía no conocen a Jesucristo. Y nuestro destino, ya lo sabemos, el cielo, el reino de Dios, que vamos caminando hacia esa perfección. Iglesia como cuerpo de Cristo, ya vimos que Cristo nos llama a permanecer unidos a Él desde el principio en una comunión misteriosa y real. Yo estaré con ustedes, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Nos promete su presencia, nos promete la unión con Él y además nos promete su espíritu. Él es la cabeza de todo este cuerpo del cual nosotros somos miembros, y los miembros no podemos caminar o hacer lo que quiera. El miembro se debe al cuerpo al cual pertenece. Entonces todos unidos entre nosotros formamos un solo cuerpo, y por eso también dirá San Pablo, Cristo se entregó por su esposa la iglesia, ¿no? Todos formamos un solo cuerpo, como si fuéramos esposa, entre comillas, de Jesucristo, de Dios. Todos formamos ese solo pueblo, ese solo cuerpo. Y por último, la tercera imagen que nos habla el Concilio Vaticano II, la iglesia como templo del Espíritu Santo. Así como para nuestro ser, persona, nuestra alma es lo que nos vivifica, lo que nos mueve, esta alma espiritual que tenemos, de la cual recibimos todas nuestras capacidades, el Espíritu Santo vivifica a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, dándole todos sus dones, nos une a Él, nos une con Cristo, nos transforma a cada uno de nosotros también en templos del Espíritu Santo, como dirá San Pablo en la segunda carta a los Corintios, y este Espíritu Santo se mueve, trabaja a través de la palabra, a través del bautismo y de todos los sacramentos, por la gracia que nos da y por todos los dones, las virtudes, los carismas que nos ayudan a cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, por el bautismo, a santificarnos y caminar hacia el reino prometido del cielo. Muy bien, este es un rápido resumen entonces del tema de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer a continuación? Yo les he dejado 2 PDF, uno con todas las pantallas de este video que están viendo y otro con distintas frases del Papa Francisco acerca de cómo él ve la iglesia. ¿Sí? Tradicionalmente tenemos estas 3 imágenes que yo les dije, ¿no? Pero el Papa Francisco baja todas estas imágenes un poco más a tierra y da otras frases, otras imágenes que quiero que las lean. Son cortas, yo se las he puesto ahí en un PDF. Bájenlos entonces para consulta y estudio. Relean todo este tema del cuadernillo, está entre las páginas 35 y 39 de la versión PDF que está colgada aquí en el aula virtual. A continuación van a responder un cuestionario. Atención, el cuestionario va a valer 20 puntos, ¿sí? Que van a servir como crédito para un examen de la próxima semana. Dijeron varios. Tranquilos, el examen de la semana que viene va a medir 80 puntos
Y los temas van a ser solamente 2, no este que acabamos de ver, sino los 2 anteriores. Expansión de la iglesia, San Pablo, todo ese tema que veíamos, que era el tema 3, en el aula virtual, y el tema 4 del aula virtual, las notas de la iglesia, una santa católica y apostólica, y cómo se explican una y otra. Respecto a eso va a ser el examen, ya les voy a avisar bien el día y horario para que estén atentos. Voy a dar un determinado tiempo y voy a ver si habilito una sala de chat como para consultas durante el examen. ¿Estamos? Bien, como les dije, un valor de 80 puntos que se sumará entonces a los 20 puntos que saquen hoy día con el cuestionario de este tema número 5. Muchas gracias, chicos, hasta la próxima, estén atentos al aula virtual. Adiós.